Lo primero que notas no es la explosión, es el silencio, una quietud profunda, insondable, que se traga de un bocado el zumbido de fondo de la civilización. Un momento. El frigorífico zumba su interminable y monótono mi bemol. El aire acondicionado exhala su suspiro fresco y mecánico. Al siguiente, nada. Un silencio tan absoluto que tiene peso. Te presiona los tímpanos. Te levantas. Las luces están apagadas. Miras el teléfono. La pantalla es un espejo negro y muerto que refleja una cara que apenas empieza a comprender. No hay barra de señal. El icono del Wi-Fi ha desaparecido. Intentas cargar una página web. La solicitud expira. Para siempre. Es esto. El fin del mundo tal y como lo conoces. Y tú crees que estás preparado. Tienes tu mochila de huida. Tienes tus cajas de Stroganoff liofilizado. Y tienes tu preciada cajita de radios que compraste en oferta el año pasado. Has leído todos los blogs. Tienes una tarjeta plastificada con todas las frecuencias importantes. Crees que vas a ser el nuevo nodo de información en un mundo destrozado. Qué ilusión tan pintoresca y catastróficamente estúpida. Probablemente te imaginas en el día 5, sentado en tu salón a oscuras, el héroe de tu propia pequeña película post-apocalíptica. Sacas ese brillante Baofeng V5R, la navaja suiza de los preparacionistas despistados. Tienes la batería de larga duración, la antena del látigo, todo el equipo. Tu plan, si se le puede llamar así, es sintonizar el canal 1 de FRS para ver cómo está tu vecino, y luego cambiar a la frecuencia de tu repetidor local para coordinarte con tu grupo de ayuda mutua, un puñado de otros padres de los suburbios que conociste en Internet y que compraron el mismo equipo táctico. Un baño de realidad. Tu plan es un chiste, y el remate es tu propia muerte lenta y solitaria. ¿Crees que vas a coordinar una defensa? ¿Crees que vas a compartir información? Tendrás suerte si puedes oír al hombre de 2 casas más allá pidiendo ayuda antes de que se te agote la batería. En una crisis, las radios proporcionan un salvavidas, permitiéndote recibir actualizaciones importantes, pero solo si sabes lo que realmente estás haciendo. Pestam Radio. Pestam Radio. .com, Radios, Survivalists and Preppers. Hablemos de microfísica por un momento, porque tu gran estrategia está a punto de chocar con algunos principios elementales que convenientemente ignoraste. Esas radios FRS y GMRSC operan en frecuencias UHF, que son, a efectos prácticos, de línea de visión. Esa señal no se curva mágicamente alrededor de la curvatura de la Tierra, ni atraviesa edificios densos. Viaja en línea recta hasta que choca con algo. En el mundo prístino y plano del manual de usuario, podrías conseguir unos pocos kilómetros. En tu vecindario, con sus casas, árboles y colinas, tu señal de 5 vatios será absorbida, reflejada y dispersada hasta la inutilidad en unas pocas manzanas. ¿Y tu repetidor? ¿Esa torre mágica en una colina que amplía tu alcance? Es un dispositivo electrónico que depende de la red eléctrica. Cuando la red cae, cambia a una batería de respaldo. Esas baterías, bajo la carga constante de una docena de personas aterrorizadas, intentando hablar a la vez, se agotarán en horas. Sin un equipo dedicado con combustible, repuestos y conocimientos técnicos para mantenerlo en funcionamiento, ese repetidor es solo una escultura de metal muy alta y muy inútil. No eres un operador de radio, eres un niño con un walkie-talkie, y al universo no le importan tus aspiraciones. Crick Stewart, Chepswafor, Dobobund Crick Stewart, Tonton.com, Crick Stewart. Survival, the lifeline when everything else fails. Baofeng Radios for survival communication.
Así que aquí tienes el horror que te has ganado. Es el día 8. Las baterías de tu radio principal están agotadas. Estás conservando la última. No has oído ni una sola voz amiga. Los canales FRS están en silencio. Los canales GMRS están en silencio. La frecuencia del repetidor es solo un mar de estática. La reconfortante ilusión de una red, de apoyo, de ser cualquier cosa que no sea estar completa y absolutamente solo, se ha evaporado. El silencio que notaste al principio ya no está solo afuera, está dentro de tu cabeza. Es el sonido de tu aislamiento. Cada crujido de las tablas del suelo de tu casa es una amenaza potencial que no puedes verificar. Cada grito lejano es un misterio que no puedes resolver. Estás ciego y sordo más allá de las paredes de tu propia casa. Tu plan meticuloso, tu tarjeta plastificada de frecuencias, todo tu concepto de supervivencia post-colapso, ha fallado su primera y más básica prueba. Te centraste en hablar, cuando deberías haberte centrado en escuchar. No a la gente, sino al planeta, a la física misma de la atmósfera. Hay una señal ahí fuera, una única frecuencia que tiene más valor que todo el parloteo aterrorizado de una sociedad moribunda. Pero tienes que saber cuál es, y lo que es más importante, ¿qué significa? Creek Stewart. Creek Stewart, Creek.com. Creek Stewart. Survival. The lifeline. When everything else fails. Baofeng Radios for Survival Communication. Digamos que estás un paso por encima de la brigada Baofeng. Tienes un receptor de onda corta en condiciones. Crees que vas a eludir el caos local y acceder a la información global. Tienes esta fantasía de sintonizar una red de radioaficionados, una comunidad de operadores curtidos y experimentados que coordinan los esfuerzos de ayuda y comparten noticias vitales. O quizás sintonices una importante emisora internacional y obtengas la historia oficial. Baño de realidad. La historia oficial es una mentira, y tus amigos radioaficionados están tocando la campana de la cena para todos los depredadores en un radio de 1000 millas. ¿Qué noticias esperas oír? ¿Una voz tranquila y tranquilizadora diciéndote que todo está bajo control? En un mundo donde Internet ha muerto para siempre, bajo control no es una frase en el vocabulario de nadie. Cualquier estación de transmisión, lo suficientemente potente como para llegar a ti, está dirigida por un gobierno, y sus noticias serán pura propaganda diseñada para gestionar el pánico de los moribundos, no para darte inteligencia útil. Moonracket Online, https moonracketonline.com, US, ISM Blog, HAM, Radio for Preppers Survival Beginner's Guide. Ahora, hablemos de esas redes de radioaficionados desde una perspectiva científica. ¿Has oído hablar del número de Dunbar? Es un concepto de la antropología que sugiere un límite cognitivo en el número de personas con las que se pueden mantener relaciones sociales estables. Ese número es de aproximadamente 150. Tu red de preparacionistas, que intenta coordinar a cientos o miles de personas a lo largo de un continente, es una imposibilidad sociológica. Pero es peor que eso. Es una pesadilla táctica. La belleza y la maldición de la radio de onda corta es la propagación por onda ionosférica. La señal de tu radio rebota en la ionosfera, una capa de partículas cargadas en la atmósfera superior, y vuelve a bajar a miles de kilómetros de distancia. No solo estás hablando con tu amigo en el estado vecino, estás transmitiendo tu existencia, tus capacidades y tus presuntos recursos a todo el mundo, en el continente que tenga un receptor. Eres un faro para los desesperados. Eres una voz en la oscuridad que dice: tengo comida, tengo energía, tengo cosas que quieres. Y en un mundo sin reglas, hay gente con la tecnología muy simple, por cierto, llamada radiogoniometría,
que seguirá esa señal hasta la puerta de tu casa. Imagina la escena. Un pequeño grupo de supervivientes bien intencionados ha establecido una red. Usan sus radios de aficionado para reportarse, para intercambiar información sobre fuentes de agua potable, para sentir una chispa de comunidad en la abrumadora oscuridad. Una noche, el controlador de la red designado, un hombre llamado Dave, está tratando de organizar un intercambio. Suministros médicos por piezas de repuesto para paneles solares. Está en la banda de 40 metros, sintiéndose orgulloso de su servicio. Lo que no sabe es que a 300 millas de distancia, un grupo mucho más pragmático ha estado monitoreando esa misma frecuencia. Ellos no hablan, solo escuchan. Usando 2 receptores, obtienen una marcación de la señal de Dave. Al día siguiente, usan un puesto de escucha diferente y obtienen otra marcación. Donde esas líneas se cruzan en un mapa, esa es la casa de Dave. Para ellos, su señal no es una llamada a la comunidad, es una lista de inventario. 2 semanas después, la transmisión de Dave se corta abruptamente a mitad de frase. Su comunidad no oye nada. Lo llaman, pero la única respuesta es la estática. La dura y compleja realidad es que transmitir tu voz es un riesgo. La verdadera solución es escuchar, no a una persona, sino a un pulso, una señal constante, fiable y científica que te informa sobre el estado del mundo mismo. Esto nos lleva a la única frecuencia que realmente necesitas. El latido constante y metronómico de la estación de WWW. Probablemente estés pensando, ¿WWW? ¿La estación de la hora? ¿Me estás diciendo que la frecuencia más importante en el apocalipsis es un reloj parlante? Ese es el tipo de pensamiento simplista que hace que te maten. Baño de realidad. Si crees que la WWW es solo un reloj, no mereces sobrevivir al primer invierno. Tú estás escuchando la hora. Yo estoy escuchando las sutiles fluctuaciones en la señal portadora que me indican el estado de la ionosfera. Tú oyes una voz que dice, al oír el tono, el tiempo universal coordinado será las 14 horas, 20 minutos. Yo oigo la prueba de que una instalación altamente compleja y tecnológicamente avanzada, en el corazón del continente norteamericano, sigue operativa, sigue con energía y sigue siendo mantenida por un personal de ingeniería competente. Su existencia es un signo vital para la civilización misma. Escucharla no se trata de saber la hora, se trata de leer la física del planeta para obtener una ventaja táctica suprema. Las transmisiones son vitales para entender y predecir el tiempo y el clima, que de repente se convierten en los factores más importantes de tu vida. Prevention Web. Ten.com. Boom. PreventionWeb.net. News on radio. Frequencies are vital. Weather, water, and climate monitoring and prediction. Profundicemos en la ciencia real. La WDWV transmite simultáneamente en múltiples frecuencias, 2.5, 5, 10, 15 y 20 MHz. Estas no son elecciones aleatorias, son una caja de resonancia para la ionosfera. Esta capa de la atmósfera, que permite toda la comunicación por radio a larga distancia, está en constante flujo, energizada y distorsionada por la radiación del Sol. Durante el día, las frecuencias más bajas son absorbidas y las frecuencias más altas pasan. Por la noche, la dinámica se invierte. Al sintonizar sistemáticamente las frecuencias de la WDWB, puedes determinar qué bandas están abiertas. No estás adivinando, estás recopilando datos empíricos sobre la frecuencia máxima utilizable, MUF. Conocer la MUF es como tener un pronóstico del tiempo para las ondas de radio. Te dice lo que es posible, pero son los datos codificados en la transmisión los que son el verdadero oro. A los 18 minutos de cada hora, una voz lee el índice de flujo solar.
el índice A y el índice K del día anterior. Para ti, eso es solo una sarta de números. Para alguien que está preparado, eso es un informe directo sobre la actividad del Sol y su efecto en el campo geomagnético de la Tierra. Es tu única alerta temprana de una tormenta geomagnética que podría inducir corrientes capaces de freír tus últimos aparatos electrónicos. Ahora, el horror de la ignorancia. Imagina a dos supervivientes, un padre y su hija. El padre está tratando de contactar a su hermano, a 1500 millas de distancia. Tiene una potente radio de onda corta y sabe que su hermano está escuchando en una frecuencia acordada. Pasa cada tarde, noche tras noche, llamando, enviando su voz a la estática. No oye nada a cambio. Lo intenta durante semanas. Su voz se vuelve más desesperada. El silencio al otro lado es absoluto. Finalmente se derrumba desesperado, convencido de que su hermano está muerto, de que son los últimos que quedan. Se rinde. El horror es este. Su hermano estuvo vivo todo el tiempo, escuchando. Pero el padre estaba transmitiendo en la banda de 20 metros por la noche, durante un período de baja actividad solar. La física de la ionosfera, en ese momento, hacía imposible la comunicación en esa frecuencia. La señal se iba directamente al espacio. Si hubiera pasado solo 10 minutos escuchando la WWW, habría sabido que la banda de 20 metros estaba muerta, pero que la banda de 80 metros estaba completamente abierta. Su ignorancia no solo condujo a una llamada fallida, condujo a un fracaso de la esperanza, el recurso más crítico de todos. La solución definitiva no es solo tener una radio, es tener la alfabetización científica para usarla. Debes monitorear la WWW, no por la hora, sino por los datos. Registras el flujo solar. Trazas qué frecuencias son fuertes y a qué horas. Usas esto para construir un modelo del entorno de radio. Esto te dice cuándo escuchar, y si debes transmitir, cuándo y cómo. Y lo más importante, ese tic-tac constante y rítmico del reloj de la Woodruff Bar Photograph es tu canario en la mina de carbón. El día que sintonices 2.5, 5, 10, 15 y 20 Marsers y no oigas nada, ese es el día que sabrás que el último bastión del orden complejo ha caído. El silencio de esa estación específica es la transmisión más aterradora de todas. Es el verdadero sonido del fin del mundo. Pasemos al siguiente error catastrófico en tu modelo mental. Has aceptado que necesitas radios. Has comprado un paquete de esos walkie-talkies de blister en una tienda de artículos deportivos para tu familia. Ves una característica en la caja que dice 121 códigos de privacidad o subcanales para una comunicación segura. Piensas, perfecto. Pondré a mi familia en el canal 4, código 12, y nadie podrá oírnos planear nuestra ruta de escape. Crees que has creado un túnel privado y cifrado a través del caos. La burla. Esto es adorable, ¿de verdad? ¿Crees que un juguete de plástico de $30 tiene cifrado de grado militar? ¿Crees que código de privacidad significa privado? En el brutal léxico de la supervivencia, código de privacidad es un término de marketing para filtro de ignorancia. Al usar estos códigos, no estás excluyendo a nadie de tu conversación. Simplemente te estás encerrando en una habitación acolchada, donde no puedes oír a los lobos aullando afuera. Te estás ensordeciendo voluntariamente a las amenazas que te rodean mientras gritas tu ubicación a cualquiera con un coeficiente intelectual superior a la temperatura ambiente. La ciencia, desglosemos la física del CTCSSC, Sistema de Silenciamiento Codificado por Tono Continuo, y el DCS, Silenciamiento Codificado Digital. Eso es lo que realmente son esos códigos de privacidad. Cuando seleccionas el código 12, tu radio añade un tono subaudible,
un zumbido de baja frecuencia, generalmente por debajo del rango del oído humano, digamos 100.0 Hz, a tu transmisión de voz. La radioreceptora está configurada para escuchar ese zumbido específico. Si oye el zumbido, desactiva el silencio del altavoz y deja pasar el audio. Si no oye el zumbido, permanece en silencio. ¿Entiendes lo que eso significa? Es un filtro para tus oídos, no un codificador para las ondas. Tu voz sigue siendo transmitida en una modulación FM, analógica clara y sin cifrar en la frecuencia principal. Cualquiera, literalmente cualquiera, que tenga su radio en modo monitor, que desactiva el filtro, o que tenga una radio sin estos códigos habilitados, oye todo lo que dices perfectamente. Estás de pie en un estadio abarrotado gritando por un megáfono, pero te has puesto tapones en los oídos para solo poder oír a tus amigos. Crees que estás susurrando en una biblioteca. En realidad, estás transmitiendo el inventario de tus suministros a la banda armada a 3 manzanas de distancia que está escaneando los canales abiertos. El horror. Imagina que es el día 14. Los recursos escasean. La desesperación se ha apoderado de todos. Estás usando tu canal privado para coordinar una incursión de búsqueda con tu hijo. Papá, encontré un garaje con bidones de gasolina, dice él en el canal 4, código 12. Tú respondes, buen trabajo, quédate ahí, voy con la camioneta. Te sientes seguro. No oyes estática, ni interferencias, ni otras voces. El silencio se siente como seguridad. Mientras tanto, a 1 milla de distancia, un grupo de saqueadores está sentado alrededor de una fogata con un simple escáner Uniden, o incluso un Baofeng barato, puesto en modo scan, sin tonos habilitados. No oyen el silencio que tú oyes. Lo oyen todo. Garaje con bidones de gasolina. Voy con la camioneta. No necesitan descifrar un código. No necesitan un hacker. Solo necesitaban no ser lo suficientemente crédulos como para creer el texto de un blister. Miran un mapa. Saben dónde están los garajes. Llegan allí 5 minutos antes que tú. Cuando llegas, no te encuentras con tu hijo y los bidones de gasolina. Te encuentras con el fogonazo de un rifle que nunca viste venir, dirigido por la inteligencia que tú proporcionaste libremente. La solución. La única privacidad verdadera es el silencio. Pero como debes comunicarte, necesitas entender la diferencia entre oscuridad y seguridad. Si tienes el presupuesto y la habilidad técnica, pasas a radios digitales con cifrado AES 256, un verdadero cifrado matemático que convierte tu voz en ruido digital sin la clave. Pero seamos realistas. Probablemente no las tienes, y si las tienes, probablemente no gestionaste las claves correctamente. Así que, ¿la solución de baja tecnología? Códigos de brevedad y libretas de un solo uso. Nunca digas gasolina, di artículo alfa. Nunca digas garaje, di ubicación 3. Pero incluso eso es peligroso porque el análisis de tráfico, el mero volumen de transmisión, le dice a un enemigo que algo está sucediendo. La solución definitiva es el concepto de transmisión en ráfaga. Escribes tu mensaje, lo condensas, transmites solo durante 3 segundos. Luego te mueves. Nunca transmites desde tu base. Tratas cada pulsación del botón PTT, pulsar para hablar, como si estuvieras disparando una pistola de bengalas en el cielo nocturno. Porque electromagnéticamente, eso es exactamente lo que estás haciendo. Transición a la siguiente fase. Ahora que hemos hecho añicos tu fe en la privacidad de tu equipo, veamos tu siguiente ilusión. La creencia de que podrás escuchar a la policía y a los servicios de emergencia para ir un paso por delante del caos. Crees que simplemente encenderás tu escáner y escucharás al despachador enviar unidades a las zonas de disturbios
para que tú puedas ir en la otra dirección. La ilusión. Parte 3. Te imaginas como Batman en su cueva, rodeado de pantallas, escuchando la frecuencia de la policía. Atención a todas las unidades. Saqueos en el sector 7. Asientes sabiamente y marcas tu mapa. ¿Crees que la infraestructura gubernamental seguirá siendo transparente y accesible para ti, el contribuyente, incluso mientras la sociedad se desmorona? La ciencia y la burla. Hablemos de los sistemas troncalizados. P25, fase 2. La mayoría de las comunicaciones de seguridad pública modernas ya no son simples sistemas de la frecuencia A habla con la frecuencia B. Son redes informáticas complejas donde las frecuencias saltan cientos de veces por segundo, asignadas dinámicamente por un canal de control. Para escuchar, necesitas un escáner troncal digital que cuesta más que tu coche. Pero se pone peor. En un verdadero escenario de que todo se vaya al diablo, SHTF, ¿sabes qué es lo primero que hace el comandante de comunicaciones? Activa el modo cifrado. Es un protocolo estándar para operaciones tácticas. Incluso si tienes ese escáner de $600, todo lo que oirás será un galimatías digital. O peor, silencio. La policía no va a transmitir sus vulnerabilidades a la turba. Se apagarán. El horror, parte 3. Confías en ese escáner para tu conciencia situacional. Oyes silencio en las bandas de la policía. Interpretas esto como todo está en calma. Piensas, la policía no dice nada, así que los disturbios deben de haberse calmado. Haces la maleta y sales. ¿La realidad? La policía está en medio de un tiroteo a gran escala, a 2 calles de distancia, coordinándose en un canal táctico cifrado que no puedes oír. Entras directamente en una zona de muerte, porque confundiste la falta de datos con seguridad. Confiaste en un sistema diseñado para excluirte. La solución. Parte 3. Deja de intentar escuchar a la gente que se esconde de ti. Empieza a escuchar a la gente que no puede esconderse. Monitorea las frecuencias sin cifrar de la infraestructura, que es demasiado vieja o poco importante para ser actualizada. Bandas comerciales, MURS, DOT, los camioneros, los trabajadores de almacén, el personal de seguridad de los hoteles. No tienen cifrado. Cuando el guardia de seguridad del hotel grita que el vestíbulo está siendo asaltado, sabes que los disturbios se están moviendo hacia el centro. F. Marino, si estás en la costa. Los capitanes de barcos son habladores y tienen grandes vistas de la costa. Informarán de incendios y movimientos de tropas mucho antes que la CNN. Radioaficionado simplex de 2 metros, 3 mes. Aquí es donde están los otros civiles aterrorizados. Son tu red de sensores. Son los que gritan. Están quemando las casas en la calle principal. Construyes tu panorama de inteligencia de abajo hacia arriba, a partir del pánico en bruto de las masas sin cifrar, no del silencio de arriba hacia abajo de las autoridades. Te conviertes en un agregador de caos. Así es como se ve el campo de batalla. Ahora, hablemos de tu objeto fetiche favorito, la antena táctica, atornillada a tu walkie barato, como si fuera una especie de varita mágica que doblega la física a tu favor. Viste un video donde un tipo camuflado te dijo que mejoraras la antena de serie y corriste a comprar un palo de goma más largo y de aspecto más agresivo, con una marca chula, convencido de que acababas de duplicar tu alcance y convertir tu juguete en un instrumento de supervivencia de grado militar. En tu cabeza, te imaginas en una cresta, susurrando al micrófono y siendo escuchado a 50 kilómetros de distancia, porque la descripción de Amazon mencionaba hasta 50 kilómetros de línea de visión, en letra pequeña, escrita por un becario de marketing, que nunca ha visto una radio fuera del estéreo de un coche. Algunas personas más sensatas
ya intentaron explicar a los principiantes que en terreno real, colinas, edificios, bosques, el alcance práctico de estos walkies es de solo unos pocos kilómetros en el mejor de los casos. Pero tú oíste 5W, viste el número y tu cerebro pasó directamente al modo superhéroe. No te molestaste en aprender cómo funcionan las antenas, porque aprender es difícil y comprar es fácil. Aquí está el baño de realidad, expresado en el lenguaje de la física electromagnética. Una señal de radio no es un haz de potencia que lanzas al cielo con vatios de fuerza bruta. Es un campo electromagnético oscilante con una longitud de onda específica, y tu antena es una estructura resonante que coopera con esa longitud de onda o la sabotea. Para VHF, alrededor de 146 MHz, la longitud de onda es de aproximadamente 2 metros. Un cuarto de eso, unos 50 nanfímetros, es una longitud de radiador eficiente clásica, razón por la cual las antenas de campo decentes tienen aproximadamente ese tamaño o están ingeniosamente plegadas o enrolladas para emularlo. Tu bonita antena de patito de 10-15 centímetros es, en la práctica, un inductor gordo y con pérdidas que principalmente convierte la preciosa energía de tu batería en calor y basura de campo cercano, que nunca abandona tu área inmediata. La gente que realmente prueba estas cosas encuentra que un cable o látigo externo de tamaño adecuado, montado en alto y despejado, mejora drásticamente la recepción y el alcance en comparación con las antenas de serie o los apéndices tácticos, porque finalmente le estás dando a la onda algo cercano a la geometría que necesita para formar un patrón de campo lejano real. Y luego interviene el terreno. VHF y UHF son mayormente de línea de visión. Los árboles, las colinas y los edificios dispersan, absorben y bloquean tu señal. Razón por la cual los consejos serios sobre radio de supervivencia enfatizan el uso de diferentes bandas y configuraciones de antena para terreno abierto frente a entornos urbanos densos, en lugar de pretender que una varita mágica lo hace todo. Imagina la escena de horror tejida con estos pequeños pecados de ignorancia. Es el día 11. Tu grupo se ha dividido. La mitad está en un refugio temporal cerca de un río. Los otros están explorando más cerca del borde de la ciudad. Usáis walkies con antenas mejoradas que instalasteis con orgullo, sintiéndoos como profesionales. El grupo de la ciudad ve algo malo. Un convoy armado que avanza lentamente por las afueras, deteniéndose en cada granja visible. Intentan advertiros. Sus radios gritan al éter, pero tu antena, la que compraste porque parecía profesional, está dentro de un edificio de hormigón, cerca del nivel del suelo, eléctricamente desajustada a la frecuencia y apuntando de lado, tanto figurada como literalmente. No oyes nada. Lo contrario es igual de malo. Te paras afuera, llamándolos, oyéndolos débilmente, porque su antena tiene al menos un camino despejado hacia ti. Pero ellos no te oyen a ti, porque tu potencia de transmisión está siendo aniquilada en la antena, reflejada de vuelta a la radio, o quemada como calor, en lugar de irradiarse como una onda limpia y eficiente. La asimetría mata la coordinación. Un lado piensa que el otro lo está ignorando. El otro lado piensa que la radio simplemente está silenciosa hoy. Para cuando el convoy llega a tu tramo de carretera, todavía estáis en el porche discutiendo sobre quién olvidó cargar qué batería. No perdiste porque te faltara una radio. Perdiste porque le faltaste el respeto a la física de las antenas, y el universo cobra esa deuda en sangre. La cruda solución es que tienes que dejar de tratar la antena como un accesorio y empezar a tratarla como el sistema de armas principal. Eso significa tender un feo y obvio trozo de cable en un árbol para HF, o una simple vertical de media onda, o de cuarto de onda para VHF,
incluso si arruina la estética de tu campamento de bajo perfil, porque cada metro de altura y cada centímetro de longitud correcta multiplica tu alcance efectivo. Los practicantes de radio orientados a la supervivencia señalan repetidamente que incluso un simple cable largo improvisado, correctamente elevado y acoplado, convierte un transceptor mediocre en un oído que abarca continentes, razón por la cual las guías prácticas para preparacionistas enfatizan las antenas externas y el ajuste por encima de la potencia bruta del transmisor. En el mundo VHF-UHF, eso significa un látigo de longitud adecuada o una antena de plano de tierra casera que lanzas sobre un techo de metal o atas a un poste, en lugar de esperar que una antena de patito en tu bolsillo atraviese mágicamente los edificios. En HF significa aprender a desplegar un cable de 20-40 metros, inclinado u horizontal, para explotar la onda ionosférica en lugar de gritar al aire muerto. Dejas de presionar el PTT desde sótanos y coches y empiezas a usar tu cerebro. Sal afuera, gana altura, aléjate del desorden metálico y utiliza el entorno como parte de tu sistema, en lugar de como un telón de fondo aleatorio. Y aquí es donde el punto anterior sobre la WWW y la propagación vuelve a conectarse. Si sabes, por escuchar esa fría e indiferente señal horaria, qué bandas están vivas, entonces tu elección de antena se convierte en un bisturí en lugar de un garrote. Si las condiciones ionosféricas te dicen que 7 MHz está abierto por la noche, no malgastas energía gritando en 20 metros con un trozo de cable desajustado. Cortas y cuelgas la longitud de conductor que convierte tu campamento en un radiador adecuado para esa banda específica y cabalgas la física como una corriente en lugar de luchar contra ella. En la práctica, eso significa que tu única frecuencia que monitoreas no es un talismán mágico. Es el punto de referencia que te dice cómo remodelar tu hardware, tus antenas, tus expectativas, tus hábitos, en un sistema que utiliza la atmósfera como un aliado. No estás escuchando un reloj. Estás interrogando al cielo sobre su estado de ánimo actual y luego tallando tus antenas en consecuencia. Todos los demás están ocupados gritando, ¿alguien me oye?, en una banda muerta con un palo de goma decorativo. Tú, si mereces vivir, estás arriba en la oscuridad, bajo la lluvia, con las manos entumecidas, lanzando otro tramo de cable sobre una rama más alta, viendo cómo sube el S-meter mientras el ruido de fondo baja y las voces lejanas finalmente atraviesan el ciseo. Esa es la diferencia entre un preparacionista con equipo y un superviviente con entendimiento. Parte 3 del guión. La física de la frecuencia y el espectro táctico. Hemos establecido que tu privacidad es una mentira y tu antena es un juguete. Ahora, hablemos del espectro electromagnético en sí. ¿Crees que todas las frecuencias son iguales? ¿Crees que 146 MHz es lo mismo que 440 MHz, solo un número diferente en el dial? Esta falta de matices es la razón por la que estarás sordo cuando importe. La ilusión. Tienes una radio de doble banda. Piensas, tengo WOF y UOF, estoy cubierto. Usas UHF porque la antena es más corta y se ve más guay. Intentas hablar con tu equipo de exploración a 2 millas de distancia en un bosque denso usando 440 MHz. Oyes estática. Entras en pánico. Asumes que la radio está rota. La ciencia. Hagamos un poco de física de propagación de ondas. VHF. Frecuencia muy alta. 144 MHz. Tiene una longitud de onda de unos 2 metros. UHF. Frecuencia ultra alta. 40 MHz. Tiene una longitud de onda de unos 70 centímetros. TechShack. https:// cia techshack.com. Page, Mastering, Amateur, Radio Bands, A Comprehensive Guide 1.
Aquí está la regla de oro que ignoraste. La frecuencia interactúa con la materia según el tamaño de la longitud de onda. UHF, 70 cm. La longitud de onda es corta. Le encanta rebotar en superficies duras y planas como el hormigón, el acero y el vidrio. Penetra bien las ventanas. Es el rey de los entornos urbanos. Pero en un bosque, esa onda de 70 cm choca con una aguja de pino, una rama, un tronco y se dispersa. La humedad de las hojas la absorbe. Intentar usar UHF en el bosque es como intentar iluminar a través de una pared de ladrillos con una linterna. El bosque se come tu señal. Striker Radios. ¿Qué te pasa? Striker Radios, .com, FAM Radios, HAM, Radio Emergency Frequencies, Common Uses. VHF, 2M. La longitud de onda es más larga. Se dobla ligeramente mejor alrededor de los obstáculos. Atraviesa el follaje con menos absorción que la UAF. Es el rey de los entornos rurales, exteriores, .striker Radios. strikerradios.com AM Radios, HAM Radio, Emergency Frequencies, Common Uses. El horror es el día 20. Estás en el bosque, huyendo de un incendio forestal o de un grupo hostil. Estás usando UHF porque así dejaste la radio. Estás gritando pidiendo ayuda a tu campamento base a 3 millas de distancia. Ellos tienen una línea de visión clara, pero hay un denso grupo de pinos húmedos entre vosotros. Tu señal está siendo destrozada por el follaje. Mueres por inhalación de humo o por exposición, agarrando una radio que funcionaba perfectamente, pero que estaba sintonizada a una frecuencia que la física ya había condenado a muerte. Mientras tanto, si simplemente hubieras presionado el botón Band para cambiar a VHF, tu señal se habría difractado alrededor de los árboles y habría llegado al campamento alta y clara. La ignorancia de las propiedades de la longitud de onda es una sentencia de muerte. La solución urbano, interiores. Usa UHF, GMRS 60 rebota por los pasillos y penetra los paneles de yeso. Rural, bosque. Usa VHF, Murs Donme. Sobrevive a los árboles. La mentira de la línea de visión. ¿Crees que línea de visión significa si puedo verlo, puedo hablar con ello? Error. El horizonte visual es de unas 3 millas para una persona de pie en terreno plano. El horizonte de radio está un poco más lejos, quizás 4 millas, porque las ondas de radio se doblan ligeramente. Pero estás olvidando la zona de Fresnel. Esta es un área de espacio con forma de balón de fútbol americano, entre tu antena y la antena del receptor. Si esta zona está obstruida, incluso si técnicamente puedes ver a la otra persona a través de un hueco en los árboles, tu señal se degrada. La física exige no solo una línea, sino un volumen de espacio despejado. Si no tienes eso, no tienes una señal. Tienes ruido. Ahora, subamos de nivel. Has dominado los walkies. No lo has hecho, pero finjamos. Has montado una estación base. Tienes un transceptor de alta frecuencia, HF, que te costó $2,000. Has leído que la HF es el rey de la distancia. Fantaseas con sentarte en tu búnker, transmitiendo tu manifiesto al mundo, coordinándote con otras células de resistencia en el estado vecino. La ilusión marcas 14,200 en km/h, banda de 20 metros. Pulsas el micro. CQ, CQ. Aquí Warlord Alpha, pidiendo ayuda en el área triestatal. Te sientes poderoso. Estás lanzando tu voz a miles de millas. Crees que tus amigos en el condado vecino, a 50 millas, pueden oírte alto y claro. La burla. Estás gritando por encima de sus cabezas. Literalmente. Estás realizando el equivalente en radio a intentar pasarle una nota a la persona sentada a tu lado, lanzándola a la órbita. Eres ruidoso en Moscú. Eres ruidoso en Tokio. Pero en la ciudad a 50 millas, donde está el depósito de suministros,
Eres inexistente. Eres un fantasma. La ciencia esta es la física de la zona de salto o la zona de silencio. Cuando transmites en una frecuencia HF, típica como 14 MHz, con una antena estándar, tu señal sale disparada del cable en un ángulo bajo, digamos de 10 a 20 grados sobre el horizonte. Viaja a través de la atmósfera, golpea la capa F de la ionosfera y rebota de vuelta a la Tierra. Pero la geometría es una amante cruel. Debido a ese ángulo de despegue, la señal no vuelve a tocar el suelo hasta quizás 800 o 1500 millas. El área entre donde tu onda terrestre se desvanece, unas 15-20 millas, y donde tu onda ionosférica aterriza por primera vez, más de 800 millas, es la zona de salto. Cualquiera dentro de esa zona, que es exactamente donde se encuentra el 99% de las personas que realmente pueden ayudarte o hacerte daño, no oye absolutamente nada. Estás saltando por encima de tu realidad para hablar con una fantasía. El horror. Es el día 30. El señor de la guerra local se está acercando. Necesitas refuerzos del grupo de milicias a 2 condados de distancia, a unas 80 millas. Sabes que tienen radios. Sabes que están escuchando. Empiezas a transmitir en 20 metros, la banda de largo alcance. Gritas durante horas. Estamos bajo ataque. Sector 4. Necesitamos apoyo inmediato. En un sótano en Praga, un adolescente te oye perfectamente. Anota tu indicativo. Vaya, señal fuerte desde América, piensa, y vuelve a comer sus alubias enlatadas. Pero la milicia a 80 millas, silencio. Están en tu zona de salto. Asumen que ya estás muerto porque no te has reportado. No lanzan la misión de rescate. Eres arrollado y asesinado mientras tu voz retumba cristalina en una estación de radio en Nueva Zelanda. Moriste porque no entendías la trigonometría. La solución. La solución es NVIS, Near Vertical Incidence Skywave, onda ionosférica de incidencia casi vertical. Esta es el arma secreta de la guerra en la jungla y del socorro en desastres, y es la única forma de cubrir esa brecha mortal de 0-300 millas. Tienes que dejar de intentar disparar la señal hacia afuera y empezar a dispararla hacia arriba. Directamente hacia arriba. Quieres lanzar tu señal en un ángulo de 90 grados, directamente a la ionosfera, que está sobre tu cabeza. Si la frecuencia es lo suficientemente baja, generalmente de 4 MHz a 8 MHz, las bandas de 80 o 40 metros, la ionosfera no la reflejará hacia adelante, la reflejará directamente hacia abajo, como una alcachofa de ducha rociando agua sobre una bañera. Esto crea un paraguas de comunicaciones. Hace llover tu señal sobre un radio de 300 millas, llenando los valles profundos, el otro lado de las montañas y los bosques densos donde la línea de visión falla. No hay zona de salto. Todos, de 0 a 300 millas, te oyen. Pero no puedes hacer esto con tu elegante antena vertical. Las antenas verticales suprimen la radiación de alto ángulo. Para hacer NVIS necesitas un dipolo de hilo horizontal y bajo, y quiero decir bajo, de 10 a 15 pies del suelo. Sí, los manuales te dicen, más alto es mejor. Para DX, larga distancia. Sí. ¿Para supervivencia? No. Quieres ese cable bajo para que el reflejo del suelo empuje la señal directamente hacia arriba. Necesitas construir un quemador de nubes. Mientras los preparacionistas despistados intentan hablar con Europa, tú estás construyendo una cúpula de comunicación localizada e ineludible sobre tu región. Eres la araña en el centro de la telaraña, y ellos solo le están gritando a la luna. Tienes tu antena en vis. Tienes tu plan de bandas. Te sientes como un dios de las comunicaciones. Pero has olvidado el combustible que alimenta el motor. Estás obsesionado con el coche
mientras el depósito de gasolina tiene una fuga. Crees que la electricidad es algo que puedes simplemente recolectar, como bayas de un arbusto. La ilusión. Tengo un panel solar, declaras. Tengo un panel plegable de 20 vatios que compré en Amazon y un power bank USB. Soy independiente energéticamente. Te imaginas desplegando este pequeño panel en una roca, enchufando tu radio y disfrutando de la energía gratuita e ilimitada del sol. La burla. Oh, dulce niño de verano. ¿Crees que el sol es tu amigo? El sol es un reactor nuclear intermitente y poco fiable que odia tus aparatos electrónicos baratos. ¿Ese panel de 20 vatios? Esa es la clasificación bajo condiciones de prueba estándar. Un entorno de laboratorio con 1000 vatios por metro cuadrado de luz a 25 grados Celsius. ¿En el mundo real? Está nublado. Es invierno. El sol está en un ángulo bajo. Hay polvo en el panel. Estás obteniendo 3 vatios, quizás 5. Tu radio consume 1.5 amperios al transmitir. Tu panel proporciona 0.3 amperios. Haz las cuentas. Estás perdiendo energía cada vez que pulsas el micro. Esencialmente, estás intentando llenar una piscina con un dedal, mientras un agujero en el fondo la vacía con una manguera de bomberos. La ciencia. Hablemos de la ley de Peukert y la resistencia interna. Probablemente estés usando baterías de plomo ácido o de iones de litio baratas. Cuando transmites, generas un pico de alta corriente. Las baterías odian los picos. Si extraes corriente demasiado rápido, la capacidad efectiva de la batería disminuye. Una batería de 10 amperios hora podría darte solo 6 amperios hora si la descargas rápidamente. Y luego está el falso pico de la carga solar. Tu controlador de carga barato ve el pico de voltaje cuando sale el sol y piensa que la batería está llena. Corta la carga. Pero la batería solo tiene una carga superficial. En el momento en que le aplicas una carga, el voltaje se colapsa. Estás operando con energía fantasma. El horror es el día 45, pleno invierno. El cielo ha estado gris durante una semana. Tu pequeño panel solar es inútil. Tu batería principal está agotada. Cambias a tu respaldo, un alijo de pilas alcalinas AA, que guardaste para emergencias. Las pones en el portapilas. Enciendes la radio. Se ilumina. Estás salvado. Pulsas el botón PTT para responder a una llamada de socorro. La pantalla parpadea y se apaga. ¿Por qué? Porque las pilas alcalinas tienen una alta resistencia interna. Pueden hacer funcionar una linterna durante horas, pero en el momento en que exiges los 1.5 amperios necesarios para una transmisión de radio, el voltaje cae instantáneamente por debajo del umbral de corte. La radio se reinicia. Lo intentas de nuevo. Reinicio. Puedes oír a la gente, pero no puedes hablar. Estás amordazado por la química. Ves cómo la última barra de energía se desvanece en la pantalla, dándote cuenta de que tu independencia energética era una mentira de marketing. La solución. La exageración está infravalorada. No necesitas un panel de 20 vatios. Necesitas un panel rígido de 100 vatios como mínimo. Necesitas recolectar el 300% de tus necesidades diarias en las 4 horas de buen sol que puedas tener. Química LiFePO4. Fosfato de hierro y litio. Es pesado, es caro, pero tiene una curva de descarga plana. Te da 12.8 voltios hasta que se agota. No le importan los picos. No explota como el Li-ion. Es la única batería para el apocalipsis. La disciplina QRP. Deja de transmitir a 50 vatios. Baja la potencia. Aprende a comunicarte con 5 vatios. Cada vatio que ahorras es una hora de vida. Monitorea el voltaje, no las barras. Ignora el icono de la batería en tu pantalla. Miente. Usa un multímetro. Conoce el voltaje preciso de tu sistema.
12 centrifugares en una batería de plomo ácido significa que está básicamente vacía, 50%. Si no sabes eso, estás matando tu batería cada vez que la usas. Ahora que hemos asegurado tu energía, con suerte, hablemos de lo que estás enviando. Estás obsesionado con la voz. Quieres oír a un ser humano. Quieres hablar. Esta necesidad emocional es un fallo táctico. La voz es el modo de comunicación más ineficiente, que más energía consume y más inseguro que existe. La ilusión. Quieres tener una conversación. Cambio y fuera. Recibido. Crees que estás en una película. Pasas 5 minutos describiendo una coordenada del mapa. Vale. Pasa el granero rojo. Luego gira a la izquierda en el gran roble. La burla. Mientras te pones poético sobre graneros y árboles, tu señal se desvanece. La estática se come tus palabras. El otro tipo oye, pasa a él. Estática. Gira. Estática. Árbol. Te pide que repitas. Repites. Gastas el doble de batería. Permaneces en el aire el doble de tiempo, dando a los localizadores de dirección una fijación perfecta de tu ubicación. Eres ruidoso, tonto y lento. La ciencia entra en escena. Thought Call y los modos digitales. Aquí es donde viven los verdaderos supervivientes. La voz requiere una alta relación. Señal, ruido, SNR. Necesitas una señal fuerte para ser entendido. Los modos digitales como JS8 Call o incluso el humilde CW, código Morse, pueden decodificar señales que están enterradas en el ruido. Un ordenador, o un oído entrenado, puede sacar un mensaje de la estática que suena como puro silencio para el oído humano. Además, el texto digital es preciso. No describes una ubicación, envías una cadena de GPS. Tarda 2 segundos. No tiene errores. Está comprimido. El horror. Es el día 60. Estás intentando guiar a un equipo médico a tu ubicación. Tu amigo se está desangrando. La tormenta arrecia. La banda de radio es ruidosa. Gritas las coordenadas al micro. 3, 4, punto. 5. La estática irrumpe. Se pierden un número. Piden que repitas. Lo gritas de nuevo. Lo escriben mal. Van a la colina equivocada. Tu amigo muere porque una S sonó como una F en la estática. La solución. Si tuvieras una tableta conectada a tu radio ejecutando JS8 Call, habrías tecleado el mensaje. Habrías pulsado enviar. El ordenador habría convertido ese texto en una serie de tonos musicales. El ordenador receptor lo habría decodificado perfectamente, incluso si la señal fuera tan débil que los oídos humanos no pudieran oírla. El mensaje aparece en su pantalla. Solicitud de evacuación médica. GPS 34.967, 88.023, hemorragia grave. Sin ambigüedad. Sin repetición. Mínimo uso de batería. Máximo sigilo. Deja de hablar. Empieza a escribir. El futuro de la supervivencia no es una voz en la oscuridad. Es una línea de texto en una pantalla brillante. La lección final, por ahora. Hemos cubierto la física del silencio, la mentira de la privacidad, la geometría de las antenas, la química de las baterías y la eficiencia del código digital. Pero la lección más importante es esta. La radio no es una caja mágica. Es un instrumento científico. Exige respeto. Exige conocimiento. Exige que dejes de comprar soluciones y empieces a aprender física. Internet ha desaparecido. Las respuestas fáciles han desaparecido. Todo lo que queda es el espectro electromagnético y tu habilidad para manipularlo. Sintoniza. Escucha. Sobrevive. O no lo hagas. A la ionosfera no le importa. Fin de la transmisión. Te sientes seguro ahora. Tienes tu antena NVIS, tu banco de baterías, tus modos digitales.
Crees que eres un fantasma. Envías tus mensajes, sintiéndote astuto y sigiloso. Pero estás cometiendo una suposición fatal. Asumes que solo porque no puedes ver al enemigo, el enemigo no puede verte a ti. La ilusión. Mantendré mis transmisiones cortas, dices. Usaré un seudónimo. Nadie sabe que estoy aquí. Crees que el anonimato en la radio funciona como el anonimato en Internet. Crees que tu ubicación es privada, a menos que la digas en voz alta. La burla es el pensamiento de un niño jugando al escondite, que se tapa los ojos y cree que es invisible. En el espectro radioeléctrico, no eres un fantasma. Eres una bengala. Cada vez que pulsas ese botón PTT, estás encendiendo una baliza electromagnética masiva que irradia desde tu ubicación a la velocidad de la luz. No necesitas decir tu dirección. Tu señal es tu dirección. La ciencia hablemos de TDOA, diferencia de tiempo de llegada, y del efecto Doppler. Los adversarios serios, e incluso los grupos de saqueadores inteligentes, con equipo comercial robado, utilizan la radiogoniometría RDF. Tienen 3 receptores repartidos en unas pocas millas. Cuando tu señal llega al receptor A, luego al receptor B y luego al receptor C, hay un retraso microscópico de tiempo entre cada impacto. Una simple trigonometría calcula tu coordenada de cuadrícula exacta al instante. ¿Y para los lobos solitarios? Una simple antena de cuadro para Casa del Zorro puede decirle a un usuario la marcación de tu señal. Un tipo obtiene una marcación desde el norte, otro obtiene una marcación desde el este. Donde esas 2 líneas se cruzan en el mapa, ahí es donde estás durmiendo. Y no olvides la huella digital de RF. Cada transmisor de radio tiene una firma transitoria de encendido única, como una huella dactilar. Incluso si cambias tu indicativo, incluso si cambias tu voz, la física de tu oscilador te identifica como el mismo objetivo. El horror es el día 75. Eres inteligente. Nunca dices tu ubicación. Solo transmites durante 10 segundos cada vez. Pero transmites todos los días a las 6:00 p.m. Un grupo de bandidos ha estado trazando las marcaciones de una señal misteriosa durante una semana. No saben quién eres, y no les importa. Solo ven una fuente de señal persistente en la cuadrícula 44. Asumen que donde hay una radio, hay comida. Estás sentándote a cenar, sintiéndote seguro. Oyes una rama romperse. Te das cuenta demasiado tarde de que mientras transmitías al mundo, estabas guiando a los tiburones directamente a tu barco. La carga explosiva en tu puerta principal es lo último que oyes. La solución desplazamiento. Nunca, jamás, transmitas desde tu base. Extiende un largo cable de alimentación, coaxial, para que la antena esté a 100 metros de tu búnker. O mejor aún, camina hasta una colina de transmisión a 2 millas de distancia. Envía tu tráfico y luego vete inmediatamente. Antenas direccionales. Usa una antena Yagi direccional. Apúntala lejos de la amenaza y hacia tu amigo. Esto concentra tu energía en un haz estrecho, reduciendo la posibilidad de ser escuchado por oyentes en tus flancos o retaguardia. Disciplina de potencia. Usa la mínima potencia necesaria. Si 1 vatio funciona, no uses 5 vatios. 5 vatios te convierten en un objetivo más grande. Ahora, abordemos al hombre del saco. El PEM, pulso electromagnético, o la EMC, eyección de masa coronal. El evento que fríe la red al instante. ¿Crees que estás preparado porque viste un video de YouTube? La ilusión. Envolví mi radio de repuesto en papel de aluminio, dices con orgullo. La puse dentro de mi microondas, caja de municiones, cubo de basura. Está a salvo. Tratas la protección contra PEM como las sobras que guardas para más tarde. La burla.
Tu microondas está diseñado para mantener dentro las ondas de 2.4 GHz para calentar tu burrito. No está diseñado para mantener fuera un pulso E1 de banda ancha y alta intensidad de campo. La malla de la puerta tiene agujeros. Para un pico inducido por rayos gamma de alta frecuencia, esos agujeros parecen las puertas abiertas de un granero. ¿Y tu caja de municiones? A menos que hayas lijado la pintura del borde para crear un sello conductor perfecto, la tapa está eléctricamente aislada de la caja. No es un escudo, es solo un cubo de metal. La ciencia un PEM no son solo ondas de radio. Es un evento complejo con 3 componentes: E1, E2 y E3. E1. El pico rápido. Nanosegundos. Alto voltaje. Esto atraviesa los semiconductores. Induce miles de voltios en pistas de placas de circuito que solo tienen milímetros de largo. Esto es lo que mata tu portátil y tu elegante radio moderna. Profundidad de penetración y atenuación. Para detener esto, necesitas un escudo conductor continuo. El papel de aluminio puede funcionar, pero solo si las costuras están dobladas perfectamente para crear un sello eléctrico de soldadura en frío. Un hueco microscópico es una antena de ranura que deja entrar la energía. Puesta a tierra. Algunas personas piensan que poner a tierra una jaula de Faraday ayuda. Para un PEM, la puesta a tierra puede ser en realidad un inconveniente, convirtiendo tu escudo en una antena si la propia línea de tierra recoge el pulso. La jaula necesita ser un universo flotante y sellado. El horror. Se produce el destello. Las líneas eléctricas chisporrotean y se apagan. Esperas unas horas. Vas a tu jaula de Faraday, una vieja caja de municiones con la junta de goma todavía intacta. La abres, sonriendo, esperando ser el único hombre con una radio que funciona. Sacas la radio. La enciendes. Nada. ¿Por qué? Porque la junta de goma aisló la tapa de la caja. El pulso E1 viajó por el exterior de la caja, encontró el hueco, se acopló al interior y frió los sensibles MOSFETs de tu receptor. Estás sosteniendo un ladrillo. Sobreviviste al apocalipsis, pero tu preparación falló porque no entendías la conductividad eléctrica. La solución. El método Matrioska. Capas. Envuelve la radio en una bolsa antiestática, ESD. Luego, envuélvela en 3 capas de papel de aluminio de alta resistencia, doblando las costuras. Luego ponla dentro de un cubo de basura de metal con la tapa sellada con cinta metálica de climatización. Desconecta todo. Una antena enchufada a una radio durante un PEM es un pararrayos que canaliza la muerte directamente al chip. Desconecta antenas, cables de alimentación, micrófonos. Aísla la unidad por completo. La prueba del cubo de basura. Pon un altavoz Bluetooth reproduciendo música alta dentro de tu jaula. Ciérrala. Si todavía puedes oírlo o conectarte a él con tu teléfono, tu jaula tiene fugas. Si la RF puede entrar, el PEM puede entrar. Has construido las radios. Has sintonizado las antenas. Has endurecido tu equipo contra el pulso de un sol moribundo. Estás sentado en tu búnker, rodeado por el zumbido de los ventiladores de refrigeración y el brillo de las pantallas ámbar. Estás listo para hablar con el mundo. La ilusión final. Crees que el objetivo es transmitir, reconstruir la sociedad, ser la voz de la razón en el caos, hacer de DJ para el apocalipsis. La burla, nadie quiere oír tu podcast, superviviente. A nadie le importan tus teorías políticas o tu manifiesto sobre por qué el mundo se acabó. En el silencio de las secuelas, el ruido es agresión. Si transmites, no eres un salvador. Eres spam. Estás molestando a los pocos profesionales que quedan que intentan trabajar. Y estás atrayendo a los depredadores que buscan una comida. La ciencia.
El principio último de las comunicaciones de supervivencia es SIGINT, inteligencia de señales, versus COMINT, inteligencia de comunicaciones. COMINT es hablar. Es de bajo valor y alto riesgo. SIGINT es escuchar. Es de alto valor y riesgo cero. La información fluye hacia el observador silencioso. El que habla revela inteligencia, ubicación, estado, moral, recursos. El que escucha la recopila. El horror. Es el día 365. Un año desde que cayó el silencio. Los señores de la guerra de los Baofeng están todos muertos, localizados y liquidados por triangulación. Los optimistas solares murieron congelados cuando sus baterías fallaron. Los héroes de la voz fueron asaltados hace semanas. Eres el último que queda. No porque fueras el más fuerte, no porque tuvieras más armas, sino porque fuiste el más silencioso. Observaste la cascada del espectro en tu pantalla, como un halcón observa un campo. Viste los picos de otros muriendo. Aprendiste de sus errores sin pulsar nunca el micro. La solución. La única frecuencia que realmente necesitas monitorear es la realidad misma. La radio es solo una herramienta para confirmar lo que ya sospechas, así que aquí está la instrucción final. Escucha durante 99 horas por cada segundo que transmitas. Confía en la física, no en el marketing. Sé el agujero negro en el espectro. Absorbe todo. No emitas nada. Ya no eres un preparacionista. Eres un operador de radio. Y en la tierra de los sordos, el hombre con una oreja es el rey. Pero en la tierra de los ciegos, el hombre que permanece en silencio es el único que vive para ver el amanecer.